Buenas, hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la columna vertebral. Este es un resumen práctico de las cosas más importantes que podemos encontrar en la columna vertebral, los distintos segmentos óseos y la bibliografía básicamente es del atlas de Nether. Sí, son las flashcards de Nether, pueden conseguirlas, son bastante cómodas y más fácil de entender, un poquito más colorido, más didáctico. Me gusta presentarlos y repasar de este modo. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una columna vertebral y vamos a dividirla. La columna vertebral se divide en la porción superior, que serían las cervicales. El cuello básicamente es la columna cervical, la lumbar, vemos aquí el rojito, la dorsal, la azul, la sacrococcígea, listo, que está amarillo. Entonces, ¿qué podemos observar en la columna? Bueno, si la vemos desde posterior, vemos que las cervicales son un poquito más anchas, listo, pero un poquito más delgada en la parte, en una vista sagital. Las lumbares se ven acortadas en un sentido coronal, pero son bastante anchas en un sentido sagital. Y ahora vemos sus curvaturas. Ven que están como una S. Cuando ustedes vayan a, o sea, no sé si alguno aquí es arquitecto, conoce bastante de construcción. Cuando una barra o un mural es completamente rígido, supongamos que vamos a hacer una barra rígida, un puente rígido, es mucho más probable que cualquier fuerza me lo tumbe. Pero si ese mismo puente se crea en forma de S, ¿listo? Es mucho más difícil tumbarlo, porque genera más estabilidad. ¿Listo? Básicamente por eso la columna tiene esta S. Es para generarme más estabilidad. Entonces, vemos que tiene ciertas curvaturas. Las lordosis siempre se van a encontrar estabilizadas solamente por músculo. Siempre que escuchen lordosis es porque solamente la estabiliza los músculos. Y las sifosis son las más estables. ¿Por qué? Porque las sifosis se estabilizan con otros segmentos óseos. Aquí en las vértebras torácicas tenemos las costillas y en la sacroiliaca tenemos toda la pelvis. ¿Listo? La lordótica y la lumbar y la cervical básicamente son donde se presentan casi todas las patologías osteomusculares, todas las álgidas. Y es porque como están reforzadas por músculos o tejido blando, es mucho más fácil que estos tengan a tener fallas, ¿listo? Debilidades o incluso las malformaciones estructurales por dichas posiciones me afectan estas partes vertebrales. Encontramos también que esa S que tiene la columna tiene un nombre. Si la vemos desde anterior acá y posterior acá, si la vemos desde anterior a posterior, vemos que es convexo en anterior y cóncavo por posterior. ¿Listo? Es lo mismo decir que la columna, que la área cervical es convexa en anterior y cóncava por posterior, o cóncava por posterior y convexa por anterior. Es lo mismo. La dorsal es cóncava por anterior y convexa por posterior. La lumbar es convexa por anterior y cóncava por posterior. Y la sacrococcígea es cóncava por anterior y convexa por posterior. ¿Listo? Básicamente es como se distribuye la columna vertebral. Este es un breve resumen, algo curioso, importante que debemos saber. Sería eso. Bien, ahora vamos a empezar por las vértebras atípicas. Bueno, vértebras atípicas siempre tengan en cuenta que van a ser las primeras y las últimas de un segmento. Por ejemplo, son 7 cervicales, pero de las 7 cervicales hay 3 atípicas. Está el axis acá y el atlas. ¿Listo? Y la IC7 sería una vértebra atípica porque ya después de C7 viene T1 y entonces C7 empieza a adaptarse a la fisiología de T1. Vamos a hablar sobre los accidentes que podemos encontrar en el Atlas. Bueno, Atlas básicamente se determinó así porque era un dios griego que estuvo condenado a cargar el mundo. Entonces, como la cabeza, esto siempre lo han escuchado en biomecánica, la historia del Atlas. ¿Ya? Que como cada mundo es una cabeza, por eso es que el Atlas sostiene la cabeza de cada persona. Es básicamente eso. Bien, ¿qué accidentes encontramos? Estas dos porciones que ven acá, esta y esta,
Son las carillas articulares para articular con los cóndilos occipitales. ¿Listo? Cuando si vieron el video de cráneo, ven que hay unos cóndilos occipitales, ¿listo? Que articulan aquí. Cóndilos occipitales. Tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, pero no tiene proceso espinoso. Atlas no tiene proceso espinoso. Todas las vértebras de aquí hasta abajo, bueno, hasta la sacra, tienen proceso espinoso, pero esta no tiene. Lo que tiene es un tubérculo posterior y un tubérculo anterior. Entonces no es posible palpar el proceso espinoso porque no tiene. Tiene dos láminas. Entiendan esto. Lámina y lámina me van a generar un proceso espinoso. Pero esta regla solo funciona con todas las vértebras menos con atlas. Esto ya después lo explicamos mejor. No tiene una lámina posterior, láminas posteriores, láminas anteriores, tubérculo anterior, tubérculo posterior, proceso transverso, foramen transverso. Por aquí todas las vértebras cervicales van a tener un foramen transverso donde me va a pasar la arteria vertebral. Y esta es la carilla articular anterior que va a articular con la carilla articular. Esta es la carilla articular posterior que va a articular con la carilla articular anterior del proceso odontoideo del axis. Es un trabalengua. Vamos a la parte posterior. ¿Y qué tenemos? Vemos que también tenemos dos carillas articulares inferiores para articular con las carillas articulares superiores del axis. Y básicamente eso, porque los otros segmentos serían lo mismo. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el axis. El axis es una vértebra típica y básicamente por su proceso odontoideo, el diente del axis. Listo, vemos aquí que tiene una carilla articular anterior. Y su nombre es básicamente, esta es la carilla articular anterior para articular con la carilla articular posterior del atlas. El proceso odontoides del cuerpo. Ven que esta vértebra está orientada a 30 grados. ¿Listo? Su carilla articulares superiores se orientan a 30 grados. Y luego sus carillas articulares inferiores se articulan con todas las carillas articulares inferiores de las cervicales y todas tienen 45 grados. ¿Por qué tienen 45 grados? Para mejorar el movimiento, para facilitar el movimiento. Las vértebras más móviles son las lordóticas. Pero al ser las más móviles tienen menos estabilidad. Esto por eso es que hay bastante patologías o diversas enfermedades acompañadas a la debilidad muscular. Y es porque al tener más movimiento tenemos que tener menos rigidez. Entonces por eso es esa división. Tenemos aquí otra vista del axis. Tenemos la carilla articular posterior que esta articula con el ligamento transverso. El ligamento transverso lo que hace es impedirme que este proceso odontoides me corte la médula espinal. ¿Listo? El ligamento transverso me estabiliza para que cuando el axis se vaya hacia adelante, cuando el atlas se vaya hacia adelante, el axis también se vaya hacia adelante y no se vaya hacia atrás y me corte algo. ¿Listo? Aquí tenemos los pedículos. Pedículo y lámina me van a formar un proceso transverso. Siempre que escuchen pedículo y la lámina anterior, pedículo anterior y lámina posterior, sepan que va a haber un proceso transverso al lado. Y lámina me van a crear un proceso espinoso. En la columna cervical, para poder determinar que es una cervical, vemos que tienen como dos espinas. Tiene un proceso espinoso bífido. ¿Por qué? ¿Qué me va a articular ahí o qué se va a insertar ahí? El ligamento nucal o triangular. ¿Listo? Básicamente esto sería un breve resumen de lo que es las vértebras atípicas cervicales. Aquí ya vemos una vértebra cervical más común y vemos lo que estamos hablando sobre la orientación. Aquí ven que se me orienta a 45 grados para permitirme mayor movilidad. Cuando hablemos sobre la artrocinemática y biomecánica de la columna cervical, vamos a ver cómo se mueve, que es muy interesante los movimientos que me hace la columna. Tenemos aquí hay una pequeña articulación, que es la articulación, uncovertebral. ¿Listo? La articulación cigoapofisaria y uncovertebral. Entonces, ¿dónde está la cigoapofisaria? Esta es la articulación cigoapofisaria y las uncovertebrales están acá adelante. Cigoapofisaria o facetarias. Newman le puede decir los dos nombres. Cigoapofisarias o facetarias y la uncovertebral. La uncovertebral solamente se encuentra en las vértebras cervicales. ¿Por qué solamente se encuentra en estas vértebras? Si decimos que tiene una orientación a 45 grados, esta se puede mover a casi todos los ángulos, pero ¿qué me lo pueden impedir? ¿Qué hace que choquen? Las uncovertebrales son pequeñas protuberancias que salen de aquí, de acá adelante y acá adelante, que me facilitan la flexión y la extensión. ¿Listo?
Básicamente su única función, facilitarme la flexión y la extensión. Aquí tenemos el foramen medular, donde me pasa toda la médula ósea. Tenemos el conducto ya para los plexos cervicales. ¿Listo? El pleso cervical, después viene el pleso braquial. Este es el foramen transverso. Proceso espinoso bífido, subprocesos espinosos. Esta aquí que vemos ya es una articulación, una vértebra torácica. Esta sería como tal T1. Y vemos que C7 ya se empieza a parecer un poquito a T1. Ven que ya esa orientación a 45 empieza a aumentar y se hace como una de 30. ¿Listo? O disminuir, como ustedes quieran verlo. Una orientación de 45 grados se está haciendo una orientación de 30 grados. Y sé que es una torácica porque tiene estas pequeñas fositas. Una fosita articular superior y una fosita articular transversa. Y aquí se me forma la articulación, una costilla, entonces sería costo vertebral y costo transverso. Esto, vamos a pasar. Bueno, lo que dije, esta es una vértebra torácica. Esto que está marcado aquí son las fositas que articula son con las costillas. Esta es una vértebra torácica, pero adivinen qué vértebra torácica es. Este es T12. ¿Por qué es T12? Porque ya aquí, las vértebras torácicas más comunes tienen una fosita articular superior y una fosita articular inferior. ¿Por qué tiene una inferior? Porque cuando están dos vértebras torácicas juntas, para que la costilla quede bien articulada, el 80% está aquí y el 20% se articula con esta. ¿Listo? O sea, se junta. Y para mejorar el ángulo va con el proceso transverso. Entonces, acá como ya básicamente no tengo más una costilla fuerte, aquí solamente se me articulan las costillas fantasma, solamente necesita una fosita articular. No generan tanta estabilidad. Y vemos que su proceso espinoso ya se ve como más cuadrado, listo, no se ve como tan ancho. Y es porque este proceso espinoso se está pareciendo mucho más a los procesos de las vértebras lumbares. Algo interesante de las vértebras torácicas es que si vamos a hacer una anatomía palpatoria, supongamos que este es T3 y tocamos su proceso espinoso, decimos, uy, proceso espinoso de T3. No, estamos tocando el proceso espinoso de T3, pero la vértebra que estaría aquí sería T4. Entonces es importante saber este dato para poder identificar qué estructura ósea estamos tocando como tal. Cuando son en las torácicas, siempre el proceso espinoso me está tocando es la vértebra o me está señalando la vértebra que está inferior a ella. ¿Listo? Bueno, aquí están en su proceso transverso, sus carillas articulares superiores e inferiores, estas están orientadas a 30 grados. Ahora tenemos una vértebra lumbar, son las más gorditas de todas. ¿Listo? Esta es una vértebra lumbar. Tiene también tres tipos de articulaciones nuevas o de accidentes nuevos. En la cervical vemos que eran las articulaciones oncovertebrales. Y aquí en el empley o disco terminal, que es donde se irriga el disco vertebral, ven que hay como una salidita. Esta salidita es el proceso anular. Todo esto es el proceso anular. Aquí, que vemos que tenía algo marcado aquí y algo marcado aquí, tenemos el proceso accesorio, listo, y el proceso mamilar. Las carillas articulares, listo. Estas carillas articulares están orientadas en esta forma para que cuando se hagan movimientos rotatorios me lo impiden. La columna lumbar es la que menos tiene rotación. Bueno, la torácica casi no tiene movimiento porque chocan con las costillas, pero tienen menos movimiento de rotación. Bastante flexión, pero menos rotación. Este es tenemos el foramen medular, los pedículos, las láminas, un proceso transverso y proceso espinoso. ¿Listo? Lo único diferente son el proceso mamilar, el proceso accesorio y el proceso anular. Esto es una vértebra lumbar. Vamos al sacro y al coxis. Un poquito de su estructuración. Vemos que el sacro y el coxis se solidifican en una sola vértebra. Bueno, hay autores que lo dividen en dos. Prefiero nombrarlos en uno solo porque básicamente el coxis sería una explicación un poquito más cortica. Son de 4 a 5 vértebras fusionadas. Y bueno, antes decían o se lograba identificar que era que teníamos una cola, pero por evolución básicamente se nos atrofió. Para que quiera hacer a esa historia o esa información, puede tomarlo así. ¿Listo? Bien. ¿Qué encontramos aquí en el sacro? En el sacro encontramos lo siguiente. Esto que vemos acá
esto que vemos acá, es la carilla articular, la base articular. Aquí se me articula técnicamente L5, listo, L5. Hay un dato curioso, que hay a veces una patología que es de cada 1000 personas puede que 10 o 1 la tenga, y es que tiene en la fusión del sacro, que son 1, 2, 3, 4, 5 vértebras, solamente tiene 1, 2, 3, 4, y como esta vértebra no logró unirse bien con el sacro, se determina L6. ¿Listo? Hay pacientes que llegan con patología de hernia discal o debilidad o algias lumbares porque tienen una vértebra extra. Entonces, como cuando vayamos a ver en biomecánica de la columna lumbar, vemos que en esta posición las vértebras tienden a caer hacia adelante. ¿Listo? Y entre más largo, o sea, si tenemos una vértebra extra, va a aumentar su fuerza de empuje, su fuerza de presión. Entonces va a generar mucho más presión en la vértebra L6. ¿Listo? Tenemos sus alas. ¿Listo? Están las alas sacras. Tenemos aquí los forámenes sacros anteriores. Si hay un foramen sacro anterior, va a haber forámenes sacros posteriores. ¿Listo? Tenemos aquí el gran promontorio. Este es importante que lo ubiquen porque cuando vayamos a ver biomecánica de la articulación sacrococcygeal, el promontorio es el que me indica dónde va el movimiento, si es de nutación o contranutación. Tenemos aquí crestas sacras medias, crestas sacras laterales, el hiato sacro, que es este conducto donde se me termina la caudeína. Bueno, casi aquí termina básicamente la médula. Ya, aquí ya empiezan a salir su filetico. Este es el hiato sacro y tenemos dos astas del sacro y dos astas del cóccix. Y en el cóccix tenemos un proceso transverso. ¿Listo? Las carillas articulares superiores, carillas articulares transversas. Aquí es importante que se me sale el ligamento transverso. Listo, el ligamento que me estabiliza esta articulación. Y ya sería todo. El cóccix, esto es como un breve resumen porque también haría accidentes como las suturas vertebrales que tendría esta. Ya. Bien, vamos a hablar un poquito sobre tórax, su funcionalidad y las estructuras que encontramos aquí. Bien. Sabemos que las sifosis son menos móviles porque hay estructuras que están junto a ellas. ¿Listo? ¿Y qué estructura tiene la torácica? La parrilla costal, que me protege los músculos, el corazón, el pulmón, órganos. La pelvis me protege los órganos sexuales. La bóveda craneana me protege básicamente el cerebro. Entonces siempre me protege. Siempre que haya como rejillas o cárceles, por decirlo así, son para proteger ciertas estructuras. Aquí, ¿qué encontramos? El esternón. ¿Listo? El esternón es importante que cuando vayamos a hacer RCP o algún tipo de movilización o presión, tengamos en cuenta que el esternón, dependiendo de la edad, está un poquito más solidificado o más menos estructurado. Es decir, no es lo mismo hacer una presión en un niño que en un adulto. Un adulto puede que esté mucho más frágil, un niño puede que esté un poco más móvil, pero se puede estar incluso menos estable. No es que se vaya a luchar, sino que va a sentir mucho más la presión. Entonces es un dato obvio, pero es interesante saber cómo su estructura cambia muy diferente a la de otras vértebras o la de otros sistemas óseos. Listo. Tenemos aquí la escotadura yugular, el manubrio del esternón, la fisura esternal o ángulo esternal, el cuerpo esternal y el apéndice sifoides. Tenemos aquí la clavícula, aquí está la articulación costoclavicular, listo, digo esternoclavicular, la acromioclavicular acá. Esto básicamente cuando estamos dando biomecánica de miembro superior vemos que estos dos movimientos me ayudan al movimiento completo del miembro superior, porque el miembro superior como tal, la articulación glenumeral nada más llegaría a 120 grados y esos 180 grados están dados por la articulación acromioclavicular y esternoclavicular. Entonces, tenemos la cavidad glenoidea, aquí estaría el tubérculo glenoideo inferior, donde se me inserta la cabeza larga del tríceps, y el tubérculo glenoideo superior, donde se me inserta la cabeza larga del bíceps. ¿Listo? Tenemos aquí el acromión, y aquí estaría la fosa subacromial, y tenemos aquí la inserción de la cabeza corta del bíceps y el músculo coracoides. Entonces, como el músculo se llama coracoides, este es el proceso coracoides. Tenemos aquí la fosa
del músculo subclavicular, del músculo eh, escapular, subescapular, la fosa del músculo subescapular. Por posterior veríamos la fosa infraespinosa, listo, infraespinosa acá abajo y supraespinosa acá arriba. Y básicamente sería un resumen de lo que encontramos aquí, que están las costillas, las falsas, las fantasmas. Listo, básicamente este es como un breve resumen de estructura ósea. Nos faltaría básicamente miembros inferiores, miembros superiores, pero este es el volumen 1. Esto más adelante vamos a ir actualizando un volumen 2 y haciendo un poquito las capacitaciones con segmentos óseos en vivo y sea mucho más fácil la comprensión de este tema. ¿Listo? Nos vemos.